Ejes para esta tarde, muy rápidos, a propósito de lo que nos está sucediendo, porque nos vamos a meter de lleno en todo lo que hay en torno al Consejo de la Magistratura en minutos nada más. Lo primero es básicamente eso, y yo diría la trampa y el atajo como método, que incluso excede a la propia Cristina Fernández de Kirchner, tal vez la tramposa por excelencia ayer, cuando bifurca el bloque del Frente de Todos, lo divide, y así crea un cuerpo con más integrantes, con más bloques, para dejar afuera eventualmente a Luis Juez, el senador del PRO, de una bancada de 9 miembros, que tendría que dejar lugar a la nueva bancada de 13 integrantes que preside Juliana Di Tulio, la senadora por la provincia de Buenos Aires, que estaba en tercer término y que asume el cargo cuando el propio Tayana se queda al frente del Ministerio de Defensa. Con esa ruptura, con esa decisión, intenta ganar espacio en esos 4 integrantes que el Consejo de la Magistratura va a tener de la Cámara de Senadores y los 4 integrantes que va a tener de la Cámara de Diputados. 2 por la mayoría o primera minoría y luego 1 por la segunda minoría y por el tercer. Entonces buscará eso. Yo lo que digo es que la trampa y el atajo en la Argentina es casi moneda común. ¿Cuántas veces decimos que lo extraordinario es ordinario y lo ordinario pasa a ser extraordinario? Un buen gesto, una buena actitud, un buen lenguaje, un acto en donde alguien le devuelve algo al otro y no se lo queda. Y yo creo que es descriptivo. En el medio están las instituciones, que dependiendo las circunstancias, quién está en el poder, etcétera, se cumplen más o menos. Pero en todos los casos la ley, que debe ser un imperativo, en la Argentina, una vez más, se demuestra, se interpreta, no se cumple. La Corte falló, cosa juzgada, hay que hacerlo. A las 8 de la noche, hoy, los máximos integrantes del Tribunal de Justicia de la Nación les van a tomar juramento a los nuevos integrantes de ese Consejo de la Magistratura que deja de tener 13 y pasa a tener 20, como era antes del 2006, cuando una ley lo modificó, los redujo y le dio, según la Corte, un peso específico a la política que desequilibró el equilibrio que, en perspectiva, los legisladores que reformaron la Constitución en 1994 quisieron darle, cuando en el artículo 114 constituyeron efectivamente y congeniaron la creación del Consejo de la Magistratura, que entre sus atribuciones centrales está la de juzgar a los jueces, la de elegirlos, pero al mismo tiempo la de la administración, finalmente, del Poder Judicial. Bueno, lo concreto es que en el medio de todo este entuerto, Agustina Díaz Cordero va a tomar juramento hoy, será la jueza por el estrado de los jueces, los abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez también, y la académica Pamela Tolosa, con quien hablamos ayer, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, van a desembarcar, insisto, en el Consejo de la Magistratura. Quedan a la espera de los que envíe el Senado y la Cámara de Diputados. Los 2 adicionales que tienen que enviar, el adicional que tiene que enviar la Cámara de Diputados y el Senado. Y lo tiene que hacer Cristina Fernández de Kirchner y lo tiene que hacer Sergio Massa. Cristina rompió el bloque para no poner a Juez y poner a uno de los propios, que veremos quién es. En diputados se especula con que podría ocurrir lo mismo. De hecho, Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, el que reemplazó a Máximo Kirchner, ya le pidió por carta y en público a Sergio Massa que no nombre a nadie. O sea, que no nombre a Roxana Reyes, la que elige el radicalismo, porque entiende que quizás está comprando tiempo para ver si puede hacer algo parecido de manera tal de dejar afuera el radicalismo y que sea una fracción o fracción del bloque del Frente de Todos quien se quede con ese asiento y esa silla en el Consejo de la Magistratura. La institucionalidad, bien, gracias. La cosa juzgada. ¿Cuándo se hace la reforma? Después. ¿Es constitucional la división y ruptura del bloque cuando el plazo había vencido el fin de semana? ¿O debió haberse hecho antes? ¿Hay una endija legal por donde pudiera eventualmente la oposición objetar lo que a todas luces es una maniobra en principio de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado para poner un propio y no un ajeno dentro de la nueva composición del Consejo de la Magistratura? ¿Ese es el camino que va a recorrer la oposición? ¿Será un camino asertivo? Bueno, todo dependerá del futuro. En el medio, el gobierno no descarta juicio político a la Corte, lo dijo el propio ministro de Justicia, pero también Juan Martín Mena, el viceministro y hombre de Cristina Fernández de Kirchner,
que además dijo, los jueces causan deterioro democrático y es algo que no podemos permitir. Deterioro democrático. A todo esto, el propio Zaffaroni, en la televisión pública, dijo cosas muy parecidas. Dijo que lo más importante es una reforma integral judicial por delante, que esto nos debería servir de muestra. Anabel Fernández Sagasti aseguró que Juntos por el Cambio es quien quiere judicializar la política y le pidió que se sienta a debatir una nueva ley. Aseguró que la Corte ya ha planteado un conflicto de poderes, lisa y llanamente, mientras Juntos por el Cambio pide completar la magistratura y amenaza con denunciar a Cristina. Mansur, hoy el jefe de gabinete de ministros, terminó validando la estrategia de Cristina. O sea, Alberto termina acompañando a Cristina, aún sin hablarse. Y lo que dijo Juan Mansur es que la división del bloque está dentro de los parámetros legales. Por lo tanto, está bien. O sea, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho popular. Bueno, sonrío porque acá estamos. Y es un buen botón de muestra de la Argentina. Ventajera, del atajo, de la trampa, de premios y castigos invertidos, etc. Yo después voy a seguir con los otros dos ejes, pero quiero incluir a la mesa a Eleonora, a Javi, porque está Cristian Ritondo. Lo quiero saludar junto a Diego Lehuen a propósito de poder conversar un poquito de esto y después volvemos sobre otros dos capítulos que no quiero dejar de ahondar a propósito de la economía y de alguna demostración muy cabal del riesgo Occidente a propósito de salvar la reputación por parte de las empresas, pero salirse de Rusia y perder negocio. Querido Diego Lehuen. Así es, Paulino. Bueno, ahí está Ritondo con vos. Te dejo la primera pregunta para vos a propósito de lo que está sucediendo ahora. Exactamente, sí, está Cristian Ritondo, del PRO, diputado. Bueno, preguntarte qué van a hacer, ¿van a ir a la justicia? A ver, la justicia seguramente haremos todo lo que tenemos que hacer para defender los derechos de la minoría y del balance que establece la ley del Consejo de la Magistratura. A ver, esto no puede ser tomado como un tema menor, ni es una lucha por cargo, ni pelea por cargo. Acá lo que se trata es de establecer que hay una resolución de la Corte Suprema de la Nación que declaró inconstitucional una ley, que dijo que había que, al declarar, le daba 120 días al Congreso. El Congreso no trató las leyes, inclusive la media sanción que tiene el Senado es una donde nosotros votamos en contra. Y hay un gobierno con sus senadores y sus diputados que están dispuestos a hacer trampa, truchar y hacer lo que tengan que hacer para que no haya este equilibrio en la justicia y en el Consejo. ¿Cuál es el objetivo? Que en la Argentina la justicia no pueda avanzar contra la corrupción que hemos visto los argentinos durante muchos años. Entonces, en este balance para la designación y para el castigo que puedan tener jueces y quienes apliquen mal la justicia y que se puedan tomar medidas, está lo que plantea esta vieja ley, que es la que entra. Y hoy tendrían que integrarla dos de la tercera minoría. En la Cámara de Diputados de la Nación, la primera minoría es el Frente de Todos, la segunda es el bloque que yo presido, el PRO, la tercera es la Unión Cívica Radical. En el Senado de la Nación es el Frente de Todos, la Unión Cívica Radical y el Frente PRO como tercera minoría. O sea que el Frente PRO en el Senado con Luis Juez y la Unión Cívica Radical con Roxana Reyes son los que deben ocupar los lugares que están vacantes. Es tan bochornoso lo que hicieron en el Senado que quien representa el bloque de la mayoría, Mariano Recalde, está como integrante del bloque que quiere disputar la tercera minoría. O sea, es truchísimo lo que hicieron. Yo ayer, cuando vi que tardaban, que daban vueltas, advertí a las 20 horas en el programa de Johnny que, ojo, que podrían estar pensando en esto. Y la verdad es que ocurrió porque ellos están acostumbrados a la Argentina donde se llevan todo puesto. Ahora, Ritondo, en ese contexto, la república no existe, la democracia no existe, todo trucho. El argumento es, en 2015 no pasó algo distinto y en 2018 sucedió algo similar. Uno, dos, que lo hayan hecho... Perdón, sí. Corrección. No pasó porque no estaba esta ley en vigencia. La que estaba, casualmente, es la que se declaró inconstitucional. Esta ley es clara. Esta ley
ya funcionó y funcionó de esta manera. Entonces, no es lo mismo. Dicha esa advertencia, observación de la cual podríamos discutir, pero no quiero entrar en detalles ahora, sí me ocupa otra cosa. Que haya caducado el plazo para la nueva conformación y que se haya resuelto la división del bloque después de que había entrado en vigencia la vieja ley previa al 2006, ¿puede invalidar esa fractura en el bloque del día de ayer o no? A ver, por supuesto, digo, primero es cuando se invalidó, segundo es porque utilizaron a un puntero político devenido juez en Entre Ríos para que interviniera, con una denuncia de un diputado que no se veía afectado en nada. La primera vez que un juez de primera instancia desafía a la Corte Suprema de la Nación, que ya dictaminó. O sea, lo que hemos visto y la barrabasada, pero no es un hecho aislado. Es al hecho que estamos acostumbrados todos los días. Todos los días es barrabasada esto. Un aumento de impuestos, plan platita, al otro día una barrabasada contra la República, insulto a la justicia, a los medios, a la oposición. O sea, esto es el accionar que tiene este gobierno todos los días. Que a veces se simulan entre el dúo Pimpinela peleándose, pero que en realidad todos los días nos construyen esta realidad los argentinos, donde matan de impuestos al campo, a los que producen, cada vez hay más trabajo en negro, menos trabajo formal, los jubilados por debajo de la línea de la pobreza, la policía por abajo de la línea de la pobreza. Entonces agarran el plan platita, reparten, viene inflación, se le licúa la plata que le dan. Y la verdad es que esto es el proceso que la Argentina está viviendo. Y aparte de esto, cuando pueden se llevan pedazos de la República todos los días. Porque como no les importa, y como ellos admiran a Chávez, a Maduro, a Nicaragua, a Putin, digamos, no les importa la República, el sistema democrático, la división de poderes. Y esto es el constante todos los días. Esto es un accionar más dentro del proceso que el kirchnerismo hace sufrir a la Argentina. Podríamos discutir un ratito sobre esos aspectos y demás, pero no quiero que se nos escape nada puntual del Consejo. Helio, ayúdame por si algo se me está perdiendo en el foco en la conversación con Ritondo, a quien mucho le agradecemos este tiempo para con nosotros. Yo le quería preguntar a Ritondo. Ritondo, estamos hablando específicamente de la ruptura del bloque en el Senado de la Nación. Usted como diputado, digo, ¿ha tenido algún diálogo con Sergio Massa para ver cuál va a ser la decisión de Sergio Massa? ¿Va a replicar lo mismo en el Senado? ¿La intención es también que haya una ruptura allí o será otra la estrategia? La verdad que no tengo idea, no he hablado con Sergio Massa. Nosotros lo que hicimos fue notificar como debíamos quiénes eran los representantes en el Senado y en diputados por los bloques que son la tercera minoría, que es lo que corresponde. Y ahora lo que vamos a hacer es notificarlo oficialmente, más allá que es de público conocimiento, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema. Mañana se va a avanzar seguramente en denuncia que tiene que ver primero con el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos que han ocurrido los dos presidentes de la Cámara por no haber notificado lo que le corresponde a la tercera minoría. Y mientras tanto, ¿qué? Digo, se los denuncia a los dos. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a notificar quiénes son nuestros representantes y vamos a avanzar en un amparo y en todo lo que sea necesario para que el equilibrio marcado por el Consejo de la Magistratura, el que está en la ley que está vigente, se cumpla. Eso no quita que sigamos discutiendo si tiene que haber una nueva ley. Pero eso va por un carril separado. Claro. Lo que dictaminó la Corte no se discute, no se interpreta. Es lo que dictaminó la Corte, se acata. Y lo que este gobierno no quiere es acatar, pone en discusión. Lo del jefe de gabinete que Paulino comentaba es lamentable. Digo, porque él discute, dice, estamos en contra, entonces, bueno, esto no es ilegal, hicimos este mamarracho, porque a nosotros no nos gusta lo que decidió la Corte. Digo, pero es porque tienen la justicia en su cabeza que ellos hacen lo que quieren. Es un jefe de gabinete que, de que asumió, no vino al Congreso nunca, tiene que venir una vez por mes, no vino nunca. No vino nunca. No les importa nada dar respuesta. Los pedidos de informe no contestan ninguno. Hacen lo que quieren con la República y la verdad es que uno quiere resolverlo en las instancias políticas, no en las instancias judiciales. Yo no tengo vocación de fiscal. Yo soy diputado de la Nación, entonces no quiero ir a la justicia, quiero que se resuelva en la política, pero a ellos no le importa nada. Entonces es imposible hablar con alguien que le importa nada a la República, nada a la democracia, en ese punto llevarse las instituciones por delante. En ese punto me sumo a lo que planteaba Eleonora. ¿Entonces el diálogo está roto con Massa? Está roto absolutamente con todos.
No, pero con Massa, A ver, pregunto, no puede porque haber- hasta a acá ver, no- Massa era el articulador. Perdón. Usted hablaba habitualmente Perdón, con Massa, mucho, a ver, Mario Negri, sí, etcétera. a ver, Correcto. como presidente del bloque, pero digo, hace 2 días, el día lunes, tendría que haber salido la resolución de Rosana Reyes. No salió, y la responsabilidad es de Sergio Massa. Y a usted no le devolvió ningún mensaje. Si a él, no, a ver, nosotros dijimos qué iba a hacer, nosotros hicimos la conferencia de prensa, le pedimos el salón, él amablemente nos dio el salón para que hagamos la conferencia junto con los Bueno, y ahí no le senadores y todo el dijo, bloque. Claro. comparto con Nosotros- Eleonora, y ahí no le dijo, lo voy a nombrar, no la voy a nombrar, no lo voy a hacer. ¿No lo hablaron a A ver, esto? No, porque la verdad es que yo creo que lo tiene que hacer. O sea, yo no Pero tengo está que bien, hablar Ritondo, sobre algo pero que- déjenos por lo menos yo lo- pensar que digo, Sí. es extraño, ¿no? Usted como diputado, ¿no habla con el presidente de su Cámara para preguntarle cuál va a ser la decisión Sí, para justamente decirle- cuando están a punto de denunciarlo? Perdón, para decirle, pero a ver, lo sabe desde el día lunes, nosotros hicimos la conferencia de prensa ayer. Sí. Le dijimos que en el día de ayer en la conferencia de prensa tenía que salir. O sea, lo que la verdad que lamento muchísimo, porque siempre hubo una diferencia entre el funcionamiento de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, donde nosotros podíamos tener diálogo con el presidente del bloque del Frente de Todos y tener diálogo en el funcionamiento con el presidente de la Cámara. Ahora, realmente hoy no tenemos ese diálogo, porque el diálogo es cumplir con lo que se debe, que es notificar al Consejo de la Magistratura quién es la representante del bloque el tercer bloque de la minoría. Después lo demás no está para discutirse, no está para interpretarse, no hay nada que discutir. No hay un diálogo que se pueda producir, es cumplir con lo que hay que cumplir. Entonces, como dice Nada Paulino, más. el diálogo con Massa Nosotros está roto. Bueno, Claro. por eso, pero nosotros no estamos limoneando un lugar, es el que corresponde por la ley que está en vigencia. Nosotros lo estamos pidiendo, no nos tienen que hacer ningún favor. Ritondo. O sea, no le estamos pidiendo nada, ni la discusión es por un cargo, la discusión es por el equilibrio que da justamente esto. El desequilibrio sería que el gobierno tenga 3 representantes y la oposición solo 1, cuando lo que queda claro es que son 2 y 2. Ritondo, enormemente agradecido. Le mando un abrazo, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Diego, seguís siendo prioridad, naturalmente, allí cualquier novedad. Quiero cerrar este capítulo porque acaba de conocerse el documento de Juntos por el Cambio, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, fechado 20 de abril, esto es ahora. Ratificó que los representantes de las minorías que deben ser designadas en el Consejo de la Magistratura son las vigentes al momento del fallo del máximo tribunal. ¿Qué está diciendo lo que les decía yo antes y le preguntaba a Ritondo? Lo que van a objetar es que se haya hecho ayer, porque el fallo de la Corte que declara inconstitucional el Consejo de la Magistratura se produce el 17 de diciembre del 2021. Y a ese momento los cuerpos ya estaban determinados, los bloques ya estaban constituidos. La Mesa Nacional se reunió esta mañana mediante una videoconferencia para notificar al presidente del Consejo de la Magistratura, esto es Horacio Rosati, respecto a los bloques que deben integrar el Consejo y los elegidos, el senador Luis Juez y la diputada Roxana Reyes. Además, queremos ratificar que los representantes de las minorías que deben ser designados en el Consejo son las vigentes al momento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuándo? 17 de diciembre de 2021. Si ustedes quieren, el fallo que ya pone en vigencia la nueva composición y que empezó el fin de semana, antes del día de ayer. Porque es el lunes el día que debió salir el nombramiento. De hecho, el lunes se elige la delegada de los académicos con la que hablamos, que era la última expresión que restaba para llenar los casilleros. ¿Por qué? Porque no se nombró ley hasta el día que tenía vigencia la vieja composición, que era el fin de semana. Dicho esto, 2 rápidos ejes adicionales en las 3 de las 3. Uno tiene que ver con la economía. Efectivamente, la idea de el alerta por la inflación que dio en Washington Kristalina Georgieva en la antesala del encuentro del propio ministro Guzmán, que va a ser el próximo viernes, ministro que llegó en el día de ayer, que tuvo reuniones con inversores, que tiene un discurrir muy intenso en la capital financiera del mundo, porque está la reunión de los ministros de Finanzas del G20 hoy. Mañana va a ir probablemente a la reunión de la Cámara de Comercio, va a estar a metros de la Casa Blanca, va a estar presente en la celebración del Malbec Day en la embajada, también mañana, donde hubo invitaciones allí, etcétera. Pero mientras esto ocurre, Guzmán y su comitiva escucharon en conferencia de prensa a Kristalina Georgieva, que dijo cosas, entre ellas estas.
About the Argentine program, what is the biggest challenge, Ms. Georgieva, you think the Argentine program faces to succeed? The rise in inflation that has worsened because of the war in Ukraine, or the political divisions in Argentina? And how do you expect the program to be recalibrated in the first review? Thank you. We came together with a common objective, and it is to have a program that can be implemented successfully and help the Argentine people. So the challenge of the days ahead, implementation. And in that regard, of course, implementation has to be calibrated to reflect changes in the global economy. For Argentina, some of these changes are actually positive because it is a commodity exporter. The big risk is inflation that, as you know, is being pushed up by exogenous factors as well. And therefore, a great deal of attention will be paid to how to bring inflation to a point that people in Argentina can be confident about their savings in their currency. So you asked me about the review. It has been accelerated. So very soon you will be asking our team and the Argentine authorities about the results of the review as it progresses. Es impactante porque ponen la lupa sobre la inflación, pero no solamente sobre la inflación, sobre el resto de cosas, más amplia, Georgieva. En un día en el cual el dólar se recalentó, terminó en los 200 pesos de vuelta, subió 3 centavos ayer, 2 centavos hoy, como que despertó, digamos. Pero fíjense lo que va a conocerse en un ratito a propósito de las declaraciones de Georgieva a otro medio. Se va a conocer una definición que va a dar que hablar. Reconocemos que hay problemas muy difíciles con los que lidiar, algunos de larga data, algunos nuevos debido a la guerra de Ucrania, como la inflación acelerada. Repite la idea de la inflación. Y ahora nuestros ojos están puestos en implementar este programa, reconociendo que, dice Georgieva, se va a conocer en un rato, lamentablemente las condiciones para la implementación están cambiando. Y por lo tanto vamos a acelerar, algo de eso decía, nuestra primera revisión del programa para asegurarnos de que lo que perseguimos es lo correcto para Argentina hoy, que no necesariamente era lo correcto hace 45 días. Así de dinámica está la negociación. Está Guzmán. El viernes, en 48 horas, se ven cara a cara, Guzmán y Georgieva, con el dólar que se despertó, con la inflación que perturba a todas luces, con alimentos que todavía corren a un ritmo del 5 o 6% anual, aún en abril, y con una tendencia a desacelerarse que aún no se ve. Más bien lo opuesto. Bonos, más plata, más consumo, paritarias que se adelantan. Todo en un esquema de alto riesgo. Tercer eje y último. Esto, Netflix. Me quiero parar acá un ratito. ¿Tienen un minuto? ¿Puedo robarles un minuto con esto de Netflix? Mire, ¿qué pasó con Netflix? Porque hablamos muchas veces del conflicto, la guerra, etc. Es uno de los canales de streaming más populares, ¿correcto? Es tal vez el más importante. ¿Qué hizo Netflix? Salvó su reputación asumiendo costos. Cuando empezó la guerra, salió de Rusia, como tantas empresas, como tantas, un centenar. Y dijo, señor, yo bloqueo el servicio en Rusia, ¿se acuerdan? Bloqueo el servicio en Rusia. Y entonces, claro, bloqueó el servicio y perdió 700.000 clientes. Ayer se conoció el balance. ¿Qué pasó con el balance? Por primera vez en 10 años, Netflix perdió adherentes, perdió socios, 250.000 suscriptores, por primera vez en 10 años. 200.000. Todo esto en el primer trimestre. Sin embargo, 700.000 son los que dejó de atender porque temía a la crisis reputacional. Como Rusia invadió Ucrania, se fue de Rusia. Pero claro, todos los meses no le están pagando 700.000 suscriptores. Entonces, claro, perdió 700.000 ahí, 200.000 en total. Quiere decir que en realidad juntó 500.000, pero no compensó.
Eso extraordinario hizo que hoy las acciones pierdan 37% en un día. Si valían 100, pasaron a valer 66. De hecho, cuestan $220,29. Podría borrar la ganancia de los últimos 2 años. La pregunta del millón es, ¿salvaron reputación a cuenta de el bolsillo? Eso no es eterno, ¿eh? Y los accionistas se la cobraron, 37%. ¿Vieron cuando les dije la guerra, cuidado que es de ida y vuelta? Occidente aplica sanciones, asfixian a Rusia, una parte de la economía se resiente, no hay duda. Pero Occidente lidia con esto, ¿eh? Netflix es el caso tal vez más emblemático. En el medio la mayoría de las compañías dejaron de operar, no venden, pero siguen pagando salarios por la reputación, para mantener empleados. Porque no tienen la decisión de irse, tienen la decisión de suspender las operaciones hasta tanto se resuelva el conflicto, porque lo que quieren es que Rusia deje de invadir Ucrania. Muy bien, mientras el conflicto existe, hay gastos y no hay ingresos. El resto de los accionistas, del resto de las compañías, mientras los balances empiecen a conocerse, ¿seguirán pensando lo mismo?